Saludos, friquisarios. Volvemos a abrir el libro de biología porque hoy toca estudiar la genética de Harry Potter y Hogwarts. El canon oficial, y lo que dice explícitamente la autora J.K. Rowling, es que la magia está determinada por un gen mágico que es dominante y resistente. Si esta afirmación por sí sola es una pesadilla biológica, y les voy a explicar por qué. Bueno, primera pregunta, ¿el canon es incorrecto? Al parecer sí, pero no se preocupen porque tenemos la solución. Bueno, si vemos todo esto desde el punto de vista de la genética mendeliana, que es la típica genética que te enseñan en la escuela de los genes dominante y recesivo, aquí dice el canon, no se ajusta a la realidad biológica. Que es un concepto tan absurdo que hasta me dan ganas de carcajearme. El canon dice que la magia es un rasgo dominante, M mayúscula. En cambio, la no magia sería el rasgo recesivo, por lo que para ser mago solo necesitas heredar una copia del gen dominante. Este modelo falla categóricamente en el caso de Hermione. It's Leviosa, not Leviosa. Como ustedes saben, Hermione viene de padres muggles, no tienen magia, igual que tú, por lo que su genotipo debería ser recesivo-recesivo. Dos padres que solo tienen genes recesivos tienen cero posibilidades de crear un hijo con magia. Por lo tanto, la existencia de Hermione nos obliga a descartar la genética mendeliana simple. Ahora, si queremos respetar el canon de que el gen mágico viene de un gen dominante, necesitamos otra explicación. Necesitamos una genética más inestable que nos permita que la magia se encienda espontáneamente. La respuesta la dio una estudiante de biología llamada Andrea Klenotis. Y ella escribió un ensayo en el año 2012 llamado La defensa de los genes mágicos dominantes. Y ella en este ensayo da una explicación fantástica sobre genética que obedece al canon de que el gen mágico es un gen dominante y resistente. Según su explicación, la habilidad mágica podría explicarse por un gen dominante, para obedecer el canon, si se debe a una expansión de repeticiones de trinucleótidos con proporciones de herencia no mendeliana. Oye, despacio, cerebrito. En simples palabras, cuando el ADN se replica para formar un gameto, hay un error llamado deslizamiento de la hebra en la zona repetida. Palabras simples, este deslizamiento resulta en que la nueva cadena de ADN tenga más repeticiones de trinucleótidos que la cadena original. ¿Me siguen? Al sumarse las generaciones, este gen será más largo por un exceso de material genético, y el rasgo se vuelve dominante solo si se alcanza un umbral. Ahora tú, friki sin magia. Ya, imaginemos que tienes el gen, pero como todos sabemos, no eres mago. Y también imaginemos que con cada generación se van repitiendo 20 trinucleótidos, que el umbral de la magia se da cuando alcanzamos 100 trinucleótidos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en esta tablita vemos que tú tienes 20 trinucleótidos, por lo tanto eres un muggle. Tu hijo podría tener 40 trinucleótidos, también sería muggle. Tu nieto con 60 y tu bisnieto con 80 también serían muggles. Imaginemos que tu tataranieto alcanza los 100 trinucleótidos, él sí sería mago, ¿ok? Y esto no es magia, es un fallo en la replicación del ADN, o sea, un gran happy accident. We just have happy accidents. Entonces, esta acumulación de ADN haría que cada mago fuera más poderoso que su predecesor. Y esto es un fenómeno conocido como anticipación genética. Imaginemos un ejemplo con Dumbledore, que es un mago muy poderoso con una larga y continua línea de magos excepcionalmente dotados en su familia. El poder de magos como Dumbledore se explica con la anticipación genética, lo que se traduce en una mayor fuerza mágica. Esto es el orgullo de la sangre pura de familias de magos y tiene una base biológica de acumulación genética. Por lo tanto, el canon genético de Harry Potter, de que el gen mágico es un gen dominante, funciona si aplicamos la inestabilidad de las repeticiones de trinucleótidos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿esta es la única manera de explicar la genética en el mundo de Harry Potter? No, hay más formas de explicarlo, pero eso es para otro video.